Hola, soy el licenciado Francisco Madrid y estamos de nueva cuenta con mi amigo Alex Tusier. Hola Alex, ¿cómo estás? Estamos aquí con él en una plática, como siempre tenemos estas pláticas, respondemos tus preguntas. Y bueno, ahora Alex viene con algunas preguntas interesantes que vamos a responderle el día de hoy. Mi primera pregunta es, ¿qué vas a tomar tú? Yo estoy aquí tomándome un tecito. ¿De qué? Es un tecito de jengibre con menta. Qué padre. ¿Y tú qué estás tomando? Yo estoy tomando chocolate. A mi papá le encantaba el chocolate y yo aprendí a que siempre busco el chocolate en todas las cosas, entonces también tengo este muffin de chocolate. Cortesía de Francisco. Ok, claro, sí, por supuesto. Pero hay que tratar bien a las personas que vienen a visitarnos aquí. Alex, dime, ¿qué dudas tienes el día de hoy? ¿Qué cosas son las que hoy de repente te surgieron dudas sobre algún tema? Mira, estamos platicando de que se usa mucho la palabra delito y la palabra crimen. Yo no sé cuál es la diferencia realmente entre las dos. Aunque me decías que en el diccionario aparecen como sinónimos. Pero yo veo que como que no son realmente sinónimos, ¿o cómo estaba platicando? No, primero me gustaría saber, antes de que te dijera yo cuáles son estas diferencias, tú más o menos qué idea tenías sobre eso. O sea, tú como que decías, o sea, no sé qué es la diferencia, yo sentía de forma intuitiva que el crimen es mucho más pesado para la ley que el delito. Okay. Yo me imaginaba que, digamos que los criminales son los que están en la cárcel así, o que según la ley deberían de estar en la cárcel la mayor, o en, digamos, en penas más intensas que los delincuentes. Tal vez un delincuente es alguien que, digamos, no mata, pero tal vez roba o algo así, ¿sí me entiendes? Ok, bueno. Mira, en el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí? Que es un diccionario que puedes consultar cualquier persona en internet, que es el diccionario panhispánico de términos jurídicos de la Real Academia Española. Ok. El tema es que para ellos es sinónimo, y vienen varios conceptos como sinónimo, delito y crimen. Primero lo que tenemos que explicar es qué es delito, porque como que delito y la palabra no la entendemos. Bueno, el concepto del delito, la definición la establece el Código Penal de la Ciudad de México o el Código Penal General, siempre se define así. Delito es el acto u omisión que castigan las leyes penales o que sancionan las leyes penales. Entonces, ¿esto qué significa? Que si está en la ley una prohibición de hacer algo o de no hacer algo, que esté castigado con pena de prisión o con alguna penalidad por las leyes penales, el penal viene de penalidad, significa como de castigo, ¿me entiendes? Que te van a castigar. Entonces, sí, o sea, hay una penalización. Hay una penalización, hay un castigo o una pena que tienes que compurgar. Sí. Y esto lo dice el Código Penal. En la mayoría de los casos de los diferentes tipos de delitos. Pero me dijiste, esto lo dice un código, ¿el Código Civil o el Código Penal? El Código Penal. Penal. Eso es, por eso penalización penal. Entonces, ¿cuándo se habla de crimen? ¿Cuándo se habla de crimen? Okay. El concepto de crimen se asocia al de delito porque efectivamente todos los delitos son crímenes. Ahora, hay quienes han ocupado en sus legislaciones, algunos países sudamericanos, etcétera, que señalan como crimen algún delito mayor. Parecido a lo que yo intuía. Parecido a lo que tú intuías. Existe en la práctica de la vida. Un segundo, dijiste algunos países. ¿México es uno de ellos? No, México no. No es en México no existe la palabra crimen. No existe la palabra crimen. En el Código Penal no existe la palabra. Ok, interesante saber. Existe la palabra crimen organizado. Bueno, pero ya crimen organizado es otra cosa. Yo me imagino que eso ya será como la mafia. Algo parecido. Algo parecido. Cuando las personas se organizan así. Exacto. Entonces, pero es algo muy chistoso porque no está definida la palabra crimen en el Código Penal. No está definido. Pero sí hay un delito de crimen organizado. Entonces bueno, tal vez porque no se porque es más común decir crimen organizado que delincuencia organizada. Entonces, delincuencia organizada no la es, sí, claro, sí lo hay.
¿Así la hay? Pues claro, sí. ¿Esa palabra? Sí, ¿Ese por término? supuesto. Ese término ¿Es diferente delincuencia que crimen organizada. organizado? Claro, no, es igual, es lo mismo. Ah, entonces es lo mismo, entonces Sí, pero entiendo. el concepto existe como delincuencia organizada y en algunos preceptos legales, en algunas partes de algunos artículos legales, ya habla de crimen organizado refiriéndose a la delincuencia organizada. Ok, o sea, es como un poquito, Se digamos, utiliza chistoso sinónimo, que lo utilicen así, se utiliza como sinónimo. Ahora, Ajá. si la palabra crimen es lo mismo que delito, entonces cuando dices delincuencia, Sí. ¿sí? Estás hablando de que es un grupo de gentes que se dedican a cometer delitos. Ya está ahí que se dedican a eso, no lo hacen de forma la casual. palabra crimen la estás ocupando no para el hecho en sí mismo, sino la estás ocupando para definir el grupo de personas. Claro. Entonces yo no sé si eso esté bien lingüísticamente hablando, eso me parece que no está bien lingüísticamente hablando, porque tú no puedes definir, por eso dices delincuencia organizada, estás hablando de un grupo de personas, ahí sí se puede entender mejor, pero cuando hablas de crimen organizado, estás hablando de que el acto mismo organizado, no estamos hablando de eso, no tiene congruencia. Entonces, sí, pero estoy hablando de congruencia lingüística. Ajá. Por esta razón, yo te quiero decir que la palabra crimen es un concepto mucho más amplio que la palabra delito. Y en algunos momentos mucho más subjetivo que la palabra delito. Sí. ¿Qué quiere decir? Quiere decir esto nada más, que delito es específico, lo contrario a lo que está regulado por la ley penal. Entonces, si tú haces algo contrario a lo que está diciendo la ley penal, cometiste un delito, transgrediste la ley penal. Ahora, si transgredes la ley, pero no la ley penal. Escucha, ahí voy a decir. Ahora, esto se considera crimen en el sentido de la definición del diccionario. Sin embargo, la palabra crimen también se ha usado, como te dije, en países latinoamericanos en algunos códigos penales para decir que esto es para los crímenes más graves. Sin embargo, también hay otra concepción, otra idea de cómo utilizar la palabra crimen. Por ejemplo, cuando tú dices, este cuate se pasó el alto, es un crimen, es un criminal. ¿Por qué se pasa el alto? Porque pone en riesgo a otras personas. Pero no quiere decir que lo que hizo es un delito. ¿Me expliqué? No, es un hijo le habló feo a su mamá. Y dicen, este niño es un criminal. No, a ver, espérate. Cuando un niño le habla feo a su mamá y dicen que es un criminal, no lo están diciendo en serio. Lo están diciendo, están exagerando. Por eso. Pero, no lo están pero el término está utilizado de manera subjetiva, es lo que te acabo de decir. Sí. O sea, el término se utiliza de manera subjetiva. No, pero ni de manera subjetiva piensas que el niño realmente es un criminal. Estás diciendo, es como decir, niños, es como si dices que es un monstruo, que alguien es un monstruo, pues no piensas que ese niño, ese adulto es un monstruo, pero no estás pensando que es un monstruo, estás diciendo que lo que está haciendo es una barbaridad. Es que criminal, no lo veas como que criminal es alguien que transgredió las leyes penales, porque entonces ahí lo estás reduciendo nada más a lo que efectivamente es sinónimo y ya acabamos la discusión. Entonces no tendría por qué la gente utilizar ese término, al revés. El término crimen es más amplio y por eso cuando te refieres a algo que está muy mal hecho, cuando te refieres a algo que de verdad sea moralmente, que sea jurídicamente, que sea éticamente algo realmente tiene una connotación más escandalosa. Más grave. Pero es una connotación, no una definición. Y tampoco hay por eso la palabra crimen no se refiere a la persona. Hay criminal, que es el que comete los crímenes. Sí. Es otra cosa. Sí. Entonces, pues te dije, ese niño es un criminal. O eso es un crimen. ¿Quién? El que se pasó el alto y puso en riesgo. Mira, ¿viste cómo se pasó? Ese es un criminal. ¿Sí? O lo que acabas de hacer es un crimen. Es un crimen que no le des de comer a tu mamá. Crimen contra la humanidad. O un crimen contra la humanidad, porque tú agarraste e hiciste las vacunas del COVID y es un crimen contra la humanidad. Puede ser que no sea así, pero bueno. No les digas a YouTube lo que pensamos. Entonces, si me explico, puede ser que sí sea un delito, o puede ser que estés hablando de la palabra crimen en un contexto para exagerar un acto que te parece fuera de lógica, o fuera de la moral, o fuera de la ética, fuera de la razón que comete una persona. Por ende, el que comete los crímenes es también un criminal. Pero cuando hablas de la palabra crimen, te estás refiriendo al acto mismo, el hecho mismo. Entonces,
Eso en esencia, perdón, espero que me extendí un poquito, pero eso es en esencia lo que considero que son rápido para resumir. Entonces, en México no hay ninguna diferencia legal entre delito y crimen. En algunos países latinoamericanos, me parece que dijiste sudamericanos. Sí. El Código Penal de Chile es lo que el Código Penal de Chile, por diccionario, habla específico de qué crimen se refiere también a los delitos, ¿entiendes? O en su caso a los delitos graves. Ok, entonces en algunos países sí hay una distinción en la cual crimen simplemente es un tipo de delito más, pero estábamos diciendo que no hay ninguna diferencia entre crimen y delito, estamos resumiendo, y por lo menos en México existen países como Chile y posiblemente otros países latinoamericanos, específicamente algunos de Sudamérica, que sí hagan esta diferencia en la cual un crimen es un acto, un delito, pero de consecuencia más grave, así como lo intuía, que un crimen. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Ok, bueno, nada más para aclarar. Un crimen es más grave que un delito. Es decir, un crimen es más grave que un crimen. Entonces, me trabé tal vez, pero es lo que quería decir. Está bien, entonces te quedó más o menos clara la idea, las diferencias, lo amplio que puede ser el concepto de crimen, aunque sí es sinónimo de hecho, no es que no digo que no es sinónimo, sino lo que yo digo es que es más amplio la idea o el concepto de lo que es un crimen, más que solo limitarlo al código, por el uso de lo que le dan las personas de manera cotidiana. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Alex. Y por favor, suscríbanse al canal de Francisco, pónganle like a este video, compartan el video, comenten. Si tienen alguna pregunta acerca de qué es un crimen, qué es un delito, alguna observación, lo que sea, comenten.